No sé cuál es su experiencia respecto a oír la voz de Dios, pero aquellos que saben un poco de escuchar la voz de Dios, que no es una voz audible como la mía en este momento, sino que Dios habla en esta época a los corazones de las personas. No habla a los oídos, habla a los corazones. Y el Señor repetidamente hizo énfasis, sobre todo en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, sobre todo cuando habla el mensaje a las iglesias. El Señor usa una frase muy frecuentemente, que la usó mientras también estaba en la tierra, y es de que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si ustedes leen el capítulo 2 y capítulo 3, van a ver que constantemente el Señor al final de un mensaje a cada iglesia, entre paréntesis lo que esa canción que cantamos, de que aquí yo estoy a las puertas y llamo, ¿no es cierto? Es Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y después seguidamente dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto no lo está diciendo, por supuesto, la iglesia es un grupo de personas que la componen, ¿no es cierto? Son individuos. La iglesia no es un edificio de ladrillos como este. Todos tenemos la tendencia de pensar en una iglesia, un edificio con techo a dos aguas, con la cruz arriba. Pero para Dios, iglesia somos nosotros. Quiere decir que lo que el Espíritu dice a las iglesias es a nosotros, no a las paredes. Y cuando el Señor nos dice que Él está a la puerta y llama, es a las puertas de cada uno de nosotros como miembros o integrantes de una iglesia. No se la dice a la gente del mundo. Este versículo se usa mucho para llamar a inconversos, muchas veces, pero en el contexto está mal, porque el Señor está hablando a una iglesia. Y dice el que se arrepiente. ¿Cómo puede ser si los que están adentro de la iglesia teóricamente se han arrepentido? Pero ustedes saben que los que están dentro de la iglesia, Dios espera que se arrepientan más que los de afuera. Tal vez esto sea algo que usted no lo escuchó. Es más, yo me estoy arrepintiendo casi todos los días de cosas que Dios me muestra nuevas en mi vida y la cual tengo que arrepentirme delante de Dios porque quiero andar en luz, en santidad delante de mi Dios. Y ese es el llamado a todo cristiano. Pero hay una cosa muy tremenda que Dios, es tremendo el énfasis que está haciendo. Lo comenté el miércoles acá, porque Dios estuvo hablando mucho en mi corazón. Respecto a esto, el que tiene oídos para oír, que oiga. Quiere decir que todos tenemos dos orejas, dos oídos, pero escuchamos, pero no oímos. Y es increíblemente notable cuán fácil nos distraemos. Y yo le decía el miércoles a los hermanos, y como le decía a otro hermano por teléfono que vive en Perth, que uno cuando está acá arriba ve a las personas y uno se da cuenta, el que está recibiendo y el que está ahí, y que las palabras le entran por un lado y le salen por el otro. Quiere decir que está físicamente, pero escucha, pero no oye. Por eso el Señor hace esta declaración. Entonces yo los exhorto en el nombre del Señor a que abran sus oídos, a que escuchen, como ese pasaje maravilloso en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 38 al 42. Lo leo rápidamente, no lo busque, pero yo se lo voy a leer. Donde es el evento donde Jesús visita a dos hermanas
uno se llama Marta y otra María, es muy conocido. Y se aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Oía su palabra. Haga un énfasis en esto. María oía las palabras de Jesús. Pero Marta se preocupaba mucho con los quehaceres y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Humanamente parece correcto. Pero mire lo que le responde Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjese el énfasis que hace Jesús al oírlo. Tremendo. Ahora, a mí me llama la atención lo siguiente, y hablábamos también el miércoles con los hermanos aquí, y se los mencioné a los hermanos de la Junta Directiva también en la reunión que tuvimos, de que hay una tendencia natural en todos nosotros, o en la mayoría de nosotros, de hablar mucho. Cuando pensamos en orar, por ejemplo, pensamos en que tenemos que largarle el rollo al Señor y contarle todas nuestras preocupaciones y nuestros dolores y nuestras cuitas y nuestras penas. Y está bien, el Señor sabe eso y tiene gran misericordia, pero el Señor está esperando que nos callemos un poquito para hablarnos Él a nosotros. Ahora, dígame, ¿qué es más importante? ¿Que Él nos hable o que yo le cuente todas las cosas que Él ya sabe? Porque dice bien clara la Escritura, el Señor ya sabe de que yo tengo necesidad. Es más, ya sabe lo que le voy a pedir. Antes que abra mi boca, ya sabe. Pero Él lo que quiere, y lo más importante, por eso Jesús dice la mejor parte, la parte más importante, la más trascendente, es que Él me hable a mí. Por eso es que Dios puso 2 oídos en nuestra cabeza y una sola boca. Quiere decir que tenemos que oír 2 veces más de lo que hablamos, pero lamentablemente hacemos al revés. Hablamos más de lo que escuchamos. Bueno, el mensaje extractado para esta noche, para usted y para mí, es que el Señor quiere, y esto se lo digo en el nombre del Señor porque es absoluta voluntad de Dios, y Dios me lo mostró con las canciones, con todo, con las oraciones, es que Él quiere y espera que nosotros, todos, la iglesia, lo escuche más a Él, con más atención, que no sean palabras que vuelan y se las lleva el viento, sino que entran en nuestro oído como un medio para que llegue, pase por supuesto por nuestra mente, pero el objeto de toda palabra de Dios es que llegue a nuestro corazón. La palabra de Dios está escrita y diseñada y expuesta no para alimentar el intelecto humano, sino para alimentar el corazón de las personas. Y si no escuchamos, no oímos, no lo va nunca a producir. El diablo es el que está más interesado en que las palabras se las lleve el viento. ¿Por qué? Porque la fe, dice el libro de Romanos, viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios, o la palabra de Cristo, dice algunas versiones. Entonces, y todas las cosas que se hablaron llevan a eso, a una exhortación. Tal vez haya alguien aquí que no entiende estas cosas, que no entiende tantas cosas como todos nosotros. Hay muchas cosas espirituales que no llegamos a entender. Pero Dios no quiere mantenernos en un secreto, en una ignorancia eterna. Quiere revelarnos progresivamente toda su gloria, su grandeza, su sabiduría eterna. Quiere revelársela a sus hijos. ¿No lo pone contento eso? Amén. A mí me llena. O sea, es la cosa más apasionante que yo encontré en la vida. Amén. Y se la comparto porque quiero que lo entusiasme a usted. Porque esa es la vida eterna, que lo conozcan a Dios. Amén.
No es vivir para siempre. Usted puede terminar viviendo para siempre en el infierno. ¿Y qué cosa buena es esa? O sea que la vida eterna no es una existencia eterna. Es una vida de conocer a Dios, que nos lleva a la eternidad, porque Dios es como un mar insondable. Hay un himno evangélico muy conocido, hermoso, que el amor de Cristo es como un inmenso mar, profundo amor de Cristo. Y es como decir, bueno, sí, yo conozco el mar Atlántico, porque una vez me bañé en el mar Atlántico. ¿Y qué conozco del mar Atlántico? 4 metros cuadrados, el lugar donde yo me zambullí y nadé un poquito. Pero conocer el mar Atlántico es imposible. Bueno, el amor de Dios es igual o es más todavía. Es inmenso amor. Es un amor que me va a llevar toda la eternidad a entenderlo y conocerlo, pero ya lo puedo empezar a experimentar en la medida que yo oiga al Señor cuando me muestra y me habla a mi corazón y me revela de su palabra esas verdades eternas que me dan vida espiritual. Y eso es lo que María había encontrado, la mejor parte. No se la pierda. No se deje distraer por el enemigo, que sin duda él está haciendo cualquier cosa para hacer que usted le agarre sueño, que se distraiga con una mosca que pasó volando, con un niño que habló, con cualquier cosa. Pero el propósito de Dios es llevarnos a la vida. Estuvimos hablando el sábado pasado acerca precisamente de eso, del tremendo amor del Señor, que es un amor que, como dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 14, ¿se acuerdan la palabra esa que estuvimos meditando, los que estaban acá? Nos constriñe, dice la Reina Valera. No sé si hay una otra versión que diga algo distinto, pero constreñir quiere decir movernos, forzarnos, empujarnos. Y yo comparé eso con un tubo de pasta dental, ¿no es cierto?, que está lleno, y cuando un tubo de pasta dental está nuevo y lleno, usted lo abre y ya empieza a salir solo el dentífrico, ¿vio? No hace falta ni que lo oprima, ¿no? Bueno, eso es constreñir, es empujar el producto que salga afuera. Y ese producto es el amor de Dios, como dice en Romanos capítulo 5. Estoy repasando un poco lo que vimos el sábado pasado. Dice que en Romanos capítulo 5, verso 5, dice que la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque la esperanza en Dios, ¿no es cierto?, a pesar de todas las situaciones que pasemos por la vida, tenemos una esperanza viva, como dice la epístola de Pedro. Y esa esperanza viva es en Dios. O sea, nada que pasamos en esta vida es en vano. ¿Y por qué? La esperanza no avergüenza porque, dice ese texto de Romanos 5:5, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, no en nuestra mente, en nuestros corazones. Y no es el corazón físico lo que ustedes piensan que es la bomba que manda sangre a todo el cuerpo. No, el corazón es el centro de la vida. Es literalmente es el espíritu suyo, el nuestro es mi espíritu. O sea que el amor de Dios fue derramado dentro de mi espíritu, la parte más íntima, privada mía, como es la suya, si tiene el espíritu de Dios. Y ese amor me constriñe, el amor de Dios, al pensar, a ver y meditar en el amor de Dios, la tremenda obra que hizo Dios por amor a mí. Si yo hubiese sido el único hombre pecador en el mundo, el Señor hubiese venido a este mundo y hubiese muerto por mí, solito. Entonces eso me constriñe, me mueve ese tremendo amor de Dios que fue derramado en mi corazón, entre paréntesis, me mueve a amarlo a Él. No con el amor mío natural, porque el amor mío es distinto al amor de Dios, como es el amor suyo. El amor natural de un ser humano, aún de la madre hacia su hijo, es lo que se denomina, o lo que la palabra que se usa es eros. O sea, yo te amo porque eres mi hijo.
o te amo porque eres mi esposa, o te amo porque me ayudas, o te amo porque eres mi hermano, etc. O te amo porque me gustas. Pero el amor de Dios no es así. El amor ágape, que es el amor de Dios, es un amor que trasciende barreras. Dios nos ama a pesar de que nosotros no merecemos ser amados. Es como decir algo repugnante, indigno, algo que es malo, perverso y que nos trata mal. Yo naturalmente no me mueve a amarlo, porque por eso tenemos problema en amar a nuestros enemigos cuando nos manda el Señor. Porque no podemos amar a un enemigo con el amor privado nuestro, no podemos. Necesitamos el amor de Dios, que nos constriñe y nos mueve a amar y obedecer la palabra y amar aún a un enemigo. Como decíamos con los hermanos hoy, si Dios nos me da algún enemigo, no podemos obedecer ese mandamiento. Por eso Dios nos da algunos enemigos en la vida, para que podamos poner en práctica ese mandamiento, que es uno de los que más nos cuesta. Pero en realidad todos los mandamientos del Señor son imposibles cumplirlos si no estamos llenos de su amor. ¿Cómo puedo estar gozoso siempre, como dice la Escritura, si no estoy lleno de un amor interno que brota en mí el gozo y la paz del Señor en mi corazón y que suple toda carencia que venga de lo exterior? O sea, aunque todo por afuera vaya mal, ese amor interno, que es el amor de Cristo dentro de mí, vasto y merecido, me llena, me mueve, me sostiene, como dice ese himno, no solo para amarlo a Él, sino para hacer frente a cualquier situación. Entonces vimos una serie de cosas, por supuesto vimos lo que quería decir constreñir, y lo importante es que nadie puede amar a Dios si no es a través de haber recibido el amor de Dios. Porque es ahí realmente cuando empezamos a poder amar a Dios con el amor que nos dio Él. O sea, en realidad, como dice en Corintios, dice, todo fue dado a mí. ¿De qué me voy a jactar yo si todo lo que tengo y lo que puedo hacer por Dios me lo dio Él? O sea que, en el fondo, no puedo decir que nada me puedo envanecer por hacer o decir algo, porque todo lo que yo soy, lo que somos y tenemos, solo es nuestro en Él, como dice otra famosa canción. Porque fue Él el que nos dio. Él nos dio de su espíritu, nos dio de su amor, con el cual podemos amarlo a Él en retorno, como dice la primera epístola de Juan. Y amamos a Dios tan solo como consecuencia de haber recibido de su amor cuando somos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena del amor de Dios. Y también, ¿cuál es la muestra tangible de que amamos a Dios? Yo puedo decir, sí, yo amo a Dios. Pero ¿cuál es la evidencia de que yo realmente amo a Dios? Bueno, y Primera Juan nos da una serie de pistas al respecto. Por ejemplo, hacemos justicia y amamos a los hermanos. O sea, amamos la justicia de Dios. Al pecado le llamamos pecado. O sea, yo antes no veía las cosas como las ve Dios. Veía las cosas, depende de mi justicia personal, lo que a mí me parecía que era bueno y correcto, o malo o incorrecto. Pero una vez que recibimos del amor de Dios, entendemos, y ese amor nos hace ver, que amar la justicia de Dios y amamos a nuestros hermanos en forma casi irracional. No podemos comprender, porque es el amor de Dios que nos mueve a amar a Él y a amar a nuestros hermanos. Y amamos a Dios porque también amamos a los hijos de Dios o a nuestros hermanos, porque amamos a Dios guardando sus mandamientos. Y esta es la evidencia de que amamos a Dios. Cumplimos sus mandamientos, queremos obedecer lo que Dios nos dice. Y también otra evidencia es que aquel que realmente ama a Dios no ve el obedecer un mandamiento de Dios como algo gravoso. ¿Qué quiere decir gravoso? Algo pesado, algo difícil. No. Lo ve como un desafío. Señor, yo no lo puedo hacer esto.
Yo no puedo amar a mis enemigos, soy honesto. Pero yo sé que tú me puedes ayudar a amar a mis enemigos. Tú me puedes ayudar a estar siempre gozoso, si ese amor está en mí constantemente. O sea, si estoy siempre y constantemente lleno de ese espíritu glorioso que me fue dado y me rebalsa. Así que si realmente amo a Dios, voy a obedecer sus mandamientos gustosamente. Y hoy quiero un poco más seguir extendiéndome sobre esto, sobre el amor de Dios, y hablando de un tema que está muy claro y muy hermoso en el libro de Efesios capítulo. Entonces les voy a pedir ahora sí que abran sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 3. Y vamos a seguir meditando un poquito más en esto del amor de Dios que está dentro nuestro. Insisto, no sé si quedó claro eso. El amor no es algo mágico, ¿no es cierto? Yo no puedo tener el amor de Dios en mí, primero de todo, si no tengo el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es un espíritu de amor. Pero no solo eso, yo puedo tener una dimensión reducida de ese amor de Dios. Por ejemplo, si soy un cristiano nuevo, recibo del amor de Dios, el Señor me da su amor, pero está así como esa agua de vida, ¿no es cierto?, que es una copa, es algo reducido. Es la misma calidad de amor, pero es en una cantidad disminuida, pequeña. Pero Dios quiere ir acrecentando eso, quiere hacerlo cada vez más grande, y eso depende de mi relación con Él, precisamente. Yo no puedo tener de Dios nada de Dios si no paso tiempo con Él, si no lo busco y no lo escucho sobre todo. Si no busco, por eso dice Hebreos capítulo 11, verso 6, que Él premia a todos aquellos que lo buscan. ¿Con qué nos premia? Bueno, precisamente nos da de su esencia, nos da de su amor. Lo que se llama la Biblia la gracia de Dios derramada en nuestros corazones. Es el poder de Dios derramado en nuestros corazones para vivir vidas de victoria para Él. Dios no quiere que andemos arrastrando los pies para obedecerlo como hacían antes en el viejo pacto, sino en el antiguo pacto, donde eran leyes que exigía a Dios que tenían que hacer tales y cuales cosas. Ya no es más así. Dios no solamente como el Salvador de mis pecados, no solamente me perdona mis pecados, sino que vino a mí para salvarme literalmente de mi situación pecaminosa. O sea, para levantarme, como dice Isaías 40, como las águilas. Yo antes era una persona que me arrastraba como las víboras, ahora Dios me quiere levantar y que empiece a volar como un águila. Y el águila ve las cosas de arriba muy alto, no ve las cosas como la ven las víboras y las cucarachas. Y así debe ser cada cristiano delante de Dios, como un águila, volando en el cielo, libre de toda opresión del enemigo, libre de toda la maldad del enemigo en contra de esa persona, porque sus ataduras están cortadas y ahora tiene libertad para servir al Dios Altísimo. Y está lleno del amor de Dios, de la gracia de Dios, del poder de Dios. Pero esto, ¿cómo pasa? Y Pablo da en esta epístola de Efesios, capítulo 3, al final, da una pista o una entrada a lo que todo esto es o se puede transformar en una realidad en nuestras vidas. Y quisiera, por la gracia de Dios, compartirlo hoy con ustedes. Vamos a leer en capítulo 3 de Efesios, desde el verso 14 hasta el verso 21. Lo voy a leer todo entero y después vamos a hacer una pequeña meditación de los versículos. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria,
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y miren lo que dice el verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Este es un pasaje poderosísimo, hermanos. Yo lo menciono todos los días en mis oraciones, todos los días, sin exagerar. Yo le pido todos los días a mi Señor, a la mañana orando con mi esposa, lo que dice acá este verso, para que sea fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en mi corazón. Decimos muchas veces, Cristo vive en mí, ¿no es cierto? Bueno, esta es la forma de que realmente viva en nosotros. Y fíjense, hay una serie de cosas de acá, es muy rico este pasaje en grandes verdades. Por ejemplo, dice que, primero de todo, que Pablo está orando para que esto pase en los cristianos de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. Y yo oro para que pase en sus vidas también, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que Pablo estaba pidiendo que pasase? Por eso dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Quiere decir que es un Dios que está por sobre todas las cosas, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. O sea que, ¿de quién depende esto fundamentalmente? ¿Quién es el que tiene? Es como decir, yo voy a edificar una casa. Cualquier persona que quiere edificar una casa hoy en día, ¿a dónde tiene que ir? Al banco, que le dé el dinero. A menos que sea un Rockefeller, un millonario. Y si yo quiero que esto sea una realidad en mi vida, ¿a dónde tengo que ir? A Dios. Dice, por eso dice, verso 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿De quién está hablando? De Dios. ¿Que me dé qué? El ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Yo ya tengo el Espíritu. Tú también tienes el Espíritu. Y muchas veces decimos, bueno, sí, yo tengo el Espíritu, ya está. Pero Pablo está orando a que gente que tiene ya el Espíritu de Dios sean fortalecidos con poder en su ser interior por el Espíritu Santo. No sé si nota la diferencia. La mayoría de los cristianos que yo conozco se conforman con una versión reducida del Espíritu Santo. Y seguramente usted le puede decir exactamente lo mismo. Y nunca han pedido, como pedía Pablo por esta gente, de rodillas, que cada uno de ellos sean fortalecidos. Yo pido esto por mi mujer cada día, por mis hijos, por cualquier persona de ustedes. Que seamos todos fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Necesitamos ser fortalecidos espiritualmente, hermanos, en nuestro ser interior más que en el exterior. Todos nosotros nos preocupamos más
por nuestra apariencia externa que por nuestra realidad interna. Díganme si no es la verdad. ¿Cómo lucimos? Si estamos peinados, afeitados, pintados, despintados, pelados o despeinados. Pero ¿cuánto nos preocupamos de que estamos firmes, fuertes, antes de salir a la calle? El hombre exterior o nuestra carne debe debilitarse para que se fortalezca nuestro espíritu por el Espíritu de Dios que lo puede fortalecer. Es el Espíritu de Dios que lo fortalece. Es por esto que Pablo, ¿se acuerdan? Esto parece una contradicción, porque Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12 que cuando era débil, entonces era fuerte, ¿se acuerdan? ¿No parece una contradicción esto? ¿Me siguen? ¿Cómo puede ser que acá Pablo está diciendo y está orando para los cristianos en Éfeso que sean fortalecidos con poder en su espíritu, en su ser interior por el Espíritu Santo? Y en 2 Corintios capítulo 12, si vamos a ese pasaje, 2 Corintios capítulo 12, Pablo dice, ese famoso pasaje donde Pablo es arrebatado al tercer cielo, ¿se acuerdan? Y les he mostrado cosas que ni siquiera les era permitido hablar. Y Dios permite que Pablo sea afectado con un aguijón en su carne, dice la palabra. Es posiblemente que haya sido una enfermedad. Es muy probable que haya sido una enfermedad en su vista. Es probable, no se sabe. No lo describe, no lo dice claramente. Pero lo que sí dice Pablo, en el verso 9 y 10, ese pasaje, no lo voy a leer todo, pero Pablo le ora al Señor 3 veces, y esto estábamos hablando con los hermanos de la Junta, para que lo sane, para que quite ese aguijón. Y el Señor, ¿qué le responde? No te voy a sanar. Le dice, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en esa debilidad tuya. Pero ¿qué debilidad era? Era una debilidad física, no espiritual. Era una debilidad en la carne, en su cuerpo. Pero es por eso Pablo dice en el verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y acá habla sobre mí, sobre mi cuerpo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, y recién entonces, soy fuerte. Pero usted entiende, ¿cómo puede ser que siendo débil soy fuerte? Cuando soy débil en mi carne, soy fuerte en mi espíritu. Y a veces Dios permite, estuvimos hablando inclusive del caso de Job, ¿no es cierto? Y el Señor primero le mató a todos los hijos, le mató a toda la hacienda, se quedó sin nada, perdió todo. Y el diablo tuvo que pedir permiso para hacer esto, por supuesto. Con lo cual vemos bien claro que el Señor tiene un cerco alrededor nuestro. Y el diablo no puede tocar nada de nosotros si Dios no se lo permite. Absolutamente nada. Y eso usted puede tener 100% certeza. Y acá vemos otro ejemplo. Pablo le pide al Señor, este aguijón en la carne era un espíritu inmundo que lo bofeteaba, dice Pablo. O sea, era del diablo, no era de Dios. Y Pablo le pide 3 veces al Señor, Señor, quítate este aguijón de mi carne. Y el Señor le dijo, no te lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque quiero que mi poder se perfeccione, mi poder que es espiritual, se perfeccione en la debilidad de tu carne, no de tu espíritu. En Efesios capítulo 3, como acabamos de leer, cuando Pablo dice, seas fortalecido con poder en vuestro ser interior por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Una casa, o sea,
es como dice en el libro de Gálatas. Gálatas 6:8, si vamos a Gálatas capítulo 6, verso 8, tal vez vamos a entender un poco más. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lamentablemente nosotros nos preocupamos más por las enfermedades físicas que por la enfermedad interior y espiritual del pecado. Pero debería ser al revés. Un cristiano genuino tiene que cambiar las prioridades. Preocupar, porque a Dios le preocupa mucho más nuestra enfermedad interna, la debilidad de nuestro espíritu, en nuestro interior, que la debilidad externa. Por eso que Pablo permitió que Job fuera probado, para humillarlo hasta lo sumo. ¿Y qué fue el resultado? Yo le preguntaba a los hermanos, ¿cuál fue el resultado? Que el resultado para Job fue que de oídas había oído de ti, pero ahora te conozco, mis ojos te ven. Y esa es la experiencia de Pablo también, y es mi experiencia, es la experiencia de todo ser humano que ha pasado por aflicciones, por sufrimiento, por dolor en su carne. Dios nos fortalece, es como que nos está templando a través de pruebas externas, pero lo más importante es que yo y usted estemos fortalecidos en nuestro ser interior, porque esa es la forma cuando Cristo va a habitar en mí por la fe. Cuando mi fe está fortalecida, cuando mi fe no va a doblarse por ningún viento de lo que pasa alrededor mío. Cuando no importa si llueve, si truena o si cae en granizo, mi fe con el Señor es la misma. Porque estoy fortalecido con poder en mi ser interior. Aunque mi carne esté débil, aunque esté poniéndome cada día más viejo, aunque tenga cada día más canas, aunque cada día me cueste más doblegar mi cuerpo, porque tengo dolores reumáticos, lo que sea. Pero mi espíritu, como dice Pablo, se renueva cada día. Estoy cada vez más joven en mi espíritu. Y tiene que hacer lo mismo en usted. Si está fortalecido con poder en el ser interior por el Espíritu Santo. ¿Para qué necesitamos ser fortalecidos, interiormente por el Espíritu de Dios? Bueno, precisamente de acuerdo a este texto, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Es por la fe que habita el Señor. Pero cuando estoy fortalecido, ¿qué voy a hacer cuando estoy fortalecido? ¿Sabes lo que voy a hacer? Me va a ser mucho más fácil obedecer los mandamientos del Señor. Si el Señor me manda estar siempre gozoso, vuelvo al mismo caso, que es algo que nos cuesta. Porque nosotros los cristianos preferiríamos que ese texto o ese mandamiento fuera, bueno, estén gozosos todos los sábados cuando vienen a la iglesia. O los viernes a la tarde cuando terminan de trabajar. Sería bueno, sería más fácil, ¿no es cierto? Pero cuando la palabra me dice, gozaos en el Señor, siempre, esa palabra siempre me pone mal. O dad gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Si no existiera esa palabra o ese término por todo, sería más fácil. Pero cuando dice por todo o siempre, es completamente determinante. Y esa es la voluntad de Dios para conmigo. Y esto no va a pasar en mí si yo no estoy fortalecido con poder en mi ser interior por el Espíritu de Dios. Nunca va a pasar. Pero si lo estoy, voy a poder enfrentar las pruebas, voy a poder resistir las tentaciones, voy a poder hacerle caso a los mandamientos del Señor y me voy a reír, por así decirlo, de todas las circunstancias colaterales que pasan en mi vida. Así llueve, trueno, caiga granizo. Pero no al revés. Así que también, por supuesto, depende de nosotros si estamos sembrando, como dijimos, o a la carne, en la carne o en el espíritu, ¿no es cierto? Eso también es tremendamente importante. Si yo me dedico a las cosas superficiales de la vida, al sembrar en la carne, sembrar para satisfacer mis
sentimientos egoístas. Bueno, por supuesto, Dios no me va a impedir eso, yo lo puedo seguir haciendo. Pero ¿quién se va a afectar? Se va a afectar mi espíritu, porque no va a estar fortalecido con poder en mi ser interior. Y van a venir las pruebas, y lamentablemente voy a flaquear, y voy a doblegarme frente a las demandas del diablo, y voy a hacer lo que el diablo quiere que yo haga, cuando Dios está esperando y me está proveyendo con un elemento para que nunca esté debilitado. ¿Se da cuenta del error tremendo que cometemos? Así que necesitamos ser fortalecidos interiormente para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, en nuestro lugar más íntimo e interior. De esta manera es como habita Cristo por la fe en mí. Y esto es como consecuencia de tener que guardar y obedecer los mandamientos de Jesús. ¿Se acuerdan ese texto en Juan capítulo 14 que lo vimos el sábado pasado? Juan capítulo 14, verso 21, también vimos el verso 23, donde dice el Señor, como parte de su misma promesa, antes de irse de este mundo, a sus discípulos, y también me lo dice a mí, dice así el Señor Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso es ser fortalecido en mi ser interior. Cristo se manifiesta en mi vida. Está conmigo y me lo confirma, Yo no lo veo físicamente, pero me lo confirma porque mi fe es inalterable. No depende de lo que pasa alrededor mío, es una fe interior. Porque el Señor está conmigo. Dígame una cosa, si usted tiene que transitar por una calle que está llena de perros salvajes, que lo van a venir a devorar, esos perros, tremenda la cantidad de gente que tiene perros casi salvajes, acá en Australia lo tienen como perros guardianes, pero que terminan con serios problemas, porque no lo pueden controlar, y las personas, hay casos de hasta personas grandes muertas por perros. Sí, bull terriers o de distintas razas que son. Pero supónganse que yo voy a transitar por una calle llena de esos perros sangrientos, sanguinarios, asesinos, y yo tendría miedo, ¿no es cierto?, pasar por ahí, usted también, seguramente también. Pero suponga que con usted va un león, y vienen los perros a atacarlo. Y el león, yo lo miro y le digo, da una rugida, leoncito. Y el león pega una rugida de león. ¿Sabe dónde van esos perros? A la cucha. No, se desaparecen de mi vista. Lo mismo pasa con el diablo cuando usted está con el Señor. Si usted está caminando con el Señor, van a venir esos perros salvajes a devorarlo. Van a venir las acechanzas del diablo. Van a venir los dardos de fuego. Van a venir las pruebas, las tentaciones, todo lo que usted quiera. Pero el Señor está conmigo. De un rugido del león de Judá, todo eso huye. Pero no le quepa duda, yo no estoy exagerando con lo que estoy diciendo. Sí, el problema es que la mayoría de la gente no lo ha manifestado. No lo ha evidenciado en su propia vida. Pero es la pura verdad. Por eso el Señor dice esto: el que tiene mi mandamiento y los guarda, quiere decir que tiene mi palabra y lo obedece, ese es el que me ama. Y como consecuencia de que me ama, el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Quiere decir, estaré con él. Pero se da cuenta de la condición, ¿no? O sea, es otra cosa que hablábamos con los hermanos. Muchas veces reclamamos promesas de la Biblia sin rendir las condiciones para la promesa. Ese es el problema. Muchas veces digo, Señor, tú has prometido esto, pero ¿por qué vienen los perros y yo temo y me lleno de zozobra y temor y no sé qué hacer y cómo actuar y dónde ponerme y me escondo y tiemblo? Bueno, precisamente porque no tienes mi palabra ni la guardas. Cuando uno entiende eso, se empieza a dar cuenta que no es Dios el que falla, es uno el que falla. Siempre es así. Yo le estoy indicando
cosas que me pasaron a mí para que usted se dé cuenta en su propia vida, porque seguramente que le pueden pasar a usted. Y esto es con el propósito de arraigarnos y cimentarnos en el amor de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice la segunda parte del verso 17. Primero dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Fíjese que Dios no quiere que nosotros tengamos un amor superficial. Arraigado y cimentado, que son dos palabras. Arraigar quiere decir echar raíces profundas en el amor de Dios. No una raicita que está ahí superficial, que viene un viento fuerte y la tira abajo. No, una raíz que está profunda. Como esos árboles que buscan agua, como dijimos una vez, el agua de Dios, las corrientes, esos ríos subterráneos del Espíritu Santo, y van y buscan agua, porque quieren agua, quieren vida, si no se secan. Así somos nosotros. Si no buscamos y nos arraigamos en Dios, estamos con raíces cortas, vienen los vientos de la prueba y nos tiran abajo. Y cimentado quiere decir, no solamente con raíces profundas, sino con cemento alrededor nuestro. Cosa que no nos mueva ni un camión que nos deje por delante. Eso es lo que quiere decir la palabra. Arraigados, o sea, con raíces profundas y cimentados en el amor. Y fíjese que habla de estar arraigados y cimentados en el amor de Dios. ¿Y cómo puedo estar arraigado y cimentado en el amor de Dios? De una sola forma, si estoy lleno del Espíritu Santo. Ese amor que me llena, que me sostiene, que me fortalece. Dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Dice acá. O sea, el propósito de todo esto es ayudarnos a comprender plenamente, dice acá. ¿Qué quiere decir plenamente? Totalmente. No tener una vaga idea de cómo es el amor de Dios. No. Lo puedo llegar a entender plenamente, totalmente, pero con todos los santos. Esta es la excepción a la... No lo puedo hacer yo en mi casa mirando prédicas, escuchando prédicas, ni leyendo la Biblia, ni orando de rodillas. Es con ustedes. Y esto es algo precioso. Porque ninguna persona que se diga cristiano puede vivir este tipo de realidad si no está inserso en un cuerpo espiritual, que es una iglesia. Por eso la palabra dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Y después dice, ¿qué tengo que comprender? ¿Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Y de conocer, está hablando del amor de Cristo, está hablando. Porque es como que, yo veo esto así, es como que Dios me da a mí, o nos da a todos nosotros como iglesia, un gran billete de riqueza, ¿no es cierto? Como si fuese un cheque de, qué sé yo, 100 millones de dólares. Pero ¿saben qué? Imagínense que el cheque está cortado en pequeños trocitos. Entonces a cada uno de nosotros nos da un pedacito de ese cheque. Y necesitamos estar todos juntos y poner esos pedacitos de papel que forman ese cheque para poder cobrarlo en ventanilla. ¿Cuál es ese cheque? De que todos juntos necesitamos los unos a los otros para poder entender plenamente el amor de Dios. Porque yo solo no lo puedo entender. Necesito estar con ustedes. Y cada uno de nosotros tiene un pedacito de ese amor de Dios que al ponerlo junto uno con otro forman esa gran riqueza incomparable, insondable,
que no tiene altura, no tiene profundidad, no tiene límites. Por eso el título de esto, si ustedes se fijan en su Biblia, dice, el amor que excede todo conocimiento. Quiere decir que no, ¿qué quiere decir excede? Que sobrepasa, que no hay entendimiento humano que pueda comprender el amor de Dios. Absolutamente. Por eso dice Pablo en la epístola a los Filipenses, que todo lo que él antes consideraba ganancia, ahora lo considera como basura por haber conocido a Cristo. Quiere decir que después de haber entendido el amor de Dios, haber recibido al Señor y haber comprendido parte del plan de Dios para su vida, dice, todo lo que antes para mí era ganancia, quiere decir riquezas, ahora lo considero basura. Algo que ni me detengo un instante en pensar, porque mi vida, mi enfoque total está en ese amor tremendo de Dios, en esas riquezas insondables. Como dice acá, por eso este texto es tan hermoso. Es como, ustedes saben que la televisión es solamente 2 dimensiones, ¿no es cierto? O una dimensión nada más, en realidad es un plano. Pero si viéramos en tridimensional, quiere decir son 3 dimensiones, ¿no es cierto? O sea, profundidad, altura y anchura. Pero esto habla de cuadridimensional, porque dice la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea que es virtual reality. Es como poder ver lo que nadie ve. Eso es lo que está diciendo. Pero lo tenemos que ver si estamos todos juntos, si estamos todos unidos, amándonos entre nosotros y amando a Dios en respuesta, obedeciendo sus mandamientos. Esto tiene que pasar en nuestras vidas, hermanos. Es glorioso, es precioso, a mí me llena de gozo. Dice, vamos todos juntos para poder comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios, que sobrepasa o excede todo conocimiento humano. Necesito estar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para poder comprender este tremendo amor que Dios tiene para mí y para ti. Y así podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Siguen más adelante en el texto. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Al final del verso 19, si usted lo mira en su Biblia. O sea que el propósito de Dios es llenarnos a cada uno de nosotros del pleno conocimiento del amor de Dios. Lleno de toda la plenitud de Dios. No solamente del amor, de la plenitud de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan en Juan 14, 23? Estuvimos leyendo el verso 21. Bueno, en el verso 23 dice literalmente esto. Dice, respondió Jesús y le dijo a sus discípulos, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora ya no es más solamente el Hijo, Jesús, que está conmigo. Ahora es Dios en toda, como dice acá, seas lleno de toda plenitud de Dios. La Trinidad conmigo. La Trinidad. No solo el Señor Jesús, no solo el Espíritu de Dios, sino que Jesús mismo está conmigo y Dios Padre está conmigo. Hermano, yo no lo estoy inventando. Léalo en su Biblia. Juan capítulo 14, verso 23. Y Jesús dice esto. No lo dice Daniel. Respondió Jesús y les dijo, cuando los discípulos le preguntaron, le dijo Judas, verso 22, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque Jesús les promete eso, que se iba a manifestar en ellos, como también me promete que se iba a manifestar en mí. Entonces, el verso 23 dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la forma que se iban a manifestar en ellos. El que me ama, mi palabra guardará, y esta es la clave, que el que realmente ama a Jesús, guarda su palabra. Quiere decir que obedece sus mandamientos. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ya el Espíritu Santo está en mí.
Después viene Jesús y después viene el Padre. ¿Tengo la plenitud de Dios o no? Sí. Y a veces parece que nos conformamos con haber recibido el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero mire todo lo que nos quiere dar Dios. Así que podemos ser llenos de toda plenitud de Dios, la Trinidad completa habitándonos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso Colosenses capítulo 2, verso 10 dice, y vosotros estáis completos en Él. ¿Saben lo que es completo? Quiere decir que no necesitan más nada. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo Jesús. Dios es poderoso. Y con esto termina este hermoso verso de Efesios capítulo 3. Dice esta gran promesa. Porque si lo dejamos acá, nos podríamos llegar a frustrar. Yo a veces leo esto y digo, ¿será posible todo esto? Pero mire lo que dice Dios y cómo termina este hermoso pasaje. En el verso 20. ¿Está leyendo conmigo? Porque a lo mejor piensa, todo esto es ciencia ficción, es imposible. Pero mire lo que dice el Espíritu Santo para nosotros. Y aquel que es poderoso, ¿quién es el poderoso? Dios. Para hacer todas las cosas que Él promete, Él es poderoso para hacerlas. Y ¿saben cómo es poderoso? Para hacerla mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder? El Espíritu de Dios. A Él sea la gloria, en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esto a mí me llena de gozo. Hágalo su oración todos los días. Señor, fortaléceme con poder en mi ser interior. Quiero que tú habites por la fe en mi corazón. Si usted me ha escuchado, muchas veces yo oro así. Pero no es que lo hago por una costumbre. Es mi deseo sincero cada día de mi vida. Porque no podría vivir sin esto. Y me sorprendería mucho que usted pueda vivir la vida cristiana sin orar exactamente lo mismo. Así que lo exhorto en el nombre del Señor. Sinceramente le digo, haga esto una realidad en su vida. El amor de Dios nos constriñe, hermano, nos mueve a amarlo a Él, a buscarlo, a desearlo. No se conforme con menos. Dios quiere darle esto y mucho más. Para terminar, 1 Corintios capítulo 13 nos describe el amor de Dios en parte de esas pinceladas que da Pablo describiendo el tremendo amor de Dios. Esto se habla mucho en las bodas, ¿no es cierto? Pero se ve como algo imposible. Pero es una realidad. Si yo hablase lenguas humanas, y fíjese que está en el contexto e inmediatamente después de 1 Corintios 12, donde Dios habla de los dones espirituales. ¿Se acuerda que Dios da dones espirituales, pero también está el fruto del Espíritu? Y el amor no es un don, es un fruto que todos necesitamos y todos tenemos. Por eso cuando venimos al Señor y nos da de su Espíritu, lo que nos da realmente es de su amor. La esencia de Dios es el amor. Entonces, esto describe lo que es ese amor que hemos recibido de parte de Dios. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, así como dijo Jesús, si tuviese fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte que se desplace y te obedecería. Aún si yo tuviera esa fe y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. Acá describe el amor de Dios. Sufrido.
benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el amor de Dios, hermanos, que está en usted, si tiene el Espíritu Santo. Que Dios lo bendiga y lo ayude a conocerlo y a amarlo cada vez más, y que ese amor se manifieste cada vez más poderoso en su vida y que trascienda para que usted pueda amar a otros en el nombre del Señor.